Mi familia usó mis ahorros para reparar la casa y aún así me dijeron que no era mi hogar. Pedí que firmaran un acuerdo de propiedad y cuando llegó el abogado, todos se callaron. Mi familia siempre ha tenido esta costumbre jodida de asumir que todo lo que yo gano, ahorro o guardo es de uso común, como si fuera un fondo comunitario que mágicamente aparece porque sí. Desde que tengo memoria he trabajado en lo que fuera, desde cargar cajas en un almacén hasta romperme la espalda en remodelaciones. Nunca me quejé, porque siempre pensé que así era la vida, uno trabaja, ahorra y trata de salirse del hoyo. Y por años logré juntar un buen colchón que planeaba usar para dar el enganche de una casa, un plan propio, algo que finalmente me sacara del ciclo de estar rentando y moviéndome de un lado a otro cada vez que subía el precio. Cuando mi papá se enfermó a principios del año pasado, la casa donde viven mis papás y mis dos hermanos empezó a deteriorarse a lo bestia. La plomería fallaba cada semana, el techo tenía filtraciones y varias paredes tenían humedad. Yo ya no vivía ahí desde hacía tiempo, pero pasaba de visita lo suficiente para saber que la casa estaba hecha mierda y que nadie hacía nada por arreglarla. Mis hermanos, que son más jóvenes, siempre han tenido esta actitud de que, como no son los dueños de la casa, no es su responsabilidad meter mano o aportar dinero. Así que cuando mi mamá me llamó sofocada, diciendo que había agua saliendo del techo del pasillo y que ya no podían seguir así, decidí ayudar. Aunque me doliera aceptar que mis ahorros se estaban evaporando en un problema que no había causado yo. Transferí el dinero sin poner condiciones, porque mi mamá me dijo con su voz quebrada que luego verían cómo arreglaban las cosas y que me lo devolverían cuando pudieran. Algo dentro de mí sabía que eso era mentira, pero en ese momento no quise sonar como el hijo culero que le pone precio a la ayuda. La reparación salió carísima, pero al menos la casa quedó decente otra vez. Hubo un momento, cuando terminé de ver fotos de cómo quedó el techo nuevo y los arreglos del baño, en que pensé que tal vez valía la pena, que quizá finalmente todos iban a entender que había hecho un sacrificio enorme, y que cuando les dijera que quería hablar de un acuerdo para proteger mi inversión, no se pondrían como animales. Pero en cuanto mencioné que quería que me agregaran en el título de propiedad, no como dueño absoluto ni nada, sino como parte proporcional del dinero que puse, fue como si les hubiera escupido en la cara. Mi mamá me dijo que cómo se me ocurría insinuar que quería apropiarme de la casa familiar, que esa casa era el único lugar que teníamos todos en común y que yo ya tenía mi vida aparte. Mi papá, con ese tono seco que usa cuando ya está emperrado, dijo que la casa no estaba en venta y que yo estaba actuando como un extraño aprovechado. Mi hermano mayor me acusó de querer sacarles ventaja solo porque ahora gano más que ellos. Y el más chico soltó una frase que me hirvió la sangre cuando dijo que yo sabía desde el principio que el dinero era para ayudar, no para comprar derechos. Me quedé helado. Les pregunté si estaban escuchando lo que decían, porque yo había soltado todos mis ahorros, años de trabajo, para que ahora me dijeran que prácticamente era un idiota por esperar que respetaran mi aportación. Mi mamá respondió que si hubieran sabido que los iba a amenazar después, jamás me habrían pedido un centavo. Ese comentario me rompió algo por dentro. No podía creer que para ellos mi responsabilidad era dar y dar, pero su responsabilidad para conmigo no existía. Me fui esa noche sin decir mucho más, pero mientras manejaba de regreso a mi departamento pensé que no podía permitir que esto quedara así. Ya no era un tema de dinero, era el puto principio de que no podían seguir tratándome como el eterno salvador sin ningún tipo de reciprocidad. Hablé con un abogado que me explicó que lo que había hecho técnicamente era un préstamo familiar, aunque no hubiera documento formal, porque había transferencias directas, conversaciones y pruebas de que yo era quien financió las reparaciones. Me dijo que si quería, podíamos proceder con un acuerdo legal para definir mi participación o exigir un reembolso en pagos. Decidí hablar con mi familia antes de hacer algo formal, más que nada para darles una oportunidad de no convertir todo esto en un desastre. Pero en cuanto mencioné que había consultado a un abogado, reaccionaron como si estuviera cometiendo un crimen. Mi mamá dijo que era una falta de respeto. Mi papá dijo que no confiaba en gente externa metiéndose en sus asuntos. Mi hermano menor empezó a repetir que yo solo quería joder la armonía familiar. Y el mayor dijo que, si quería seguir con mis mamadas legales, entonces cada quien que se las arreglara como pudiera y que no esperara que me hablaran después. Ahí me di cuenta de que no había nada que salvar. Programé una reunión y le pedí al abogado que asistiera solo para explicarles lo que implicaba legalmente devolver o formalizar el dinero. Cuando él llegó y empezó a hablar, todos se quedaron en silencio, como si les hubieran mandado callar con un balde de agua fría.
El abogado fue claro, les explicó que mi aportación económica me daba derecho a exigir reconocimiento en la propiedad o un plan de pago firmado. Nadie dijo nada durante varios minutos, ni siquiera los que días antes me gritaban que yo estaba exagerando. Cuando el abogado terminó, mi papá se levantó indignado y dijo que esa casa no era mía ni lo sería jamás. El abogado solo respondió que entonces procederíamos a las opciones legales. En ese momento supe que esto no iba a terminar bien para ellos, porque siempre contaron con que yo cediera, con que me quedara callado y siguiera pagando como un pendejo agradecido por ser parte de la familia. Pero esta vez no iba a hacerlo. Esta vez iba a pelear por lo que era mío, aunque a ellos les ardiera. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 3 semanas desde aquella reunión con el abogado y la reacción hostil de mi familia. En ese tiempo no recibí una sola llamada de ninguno de ellos, ni un mensaje, ni siquiera un intento hipócrita de suavizar el ambiente para ver si me podía arrepentir. Fue un silencio intencional, esa clase de silencio que mi familia usa para castigar sin decir directamente que están castigando. Por años aprendí a identificarlo. Cada vez que yo hacía algo que no encajaba con las expectativas del hijo que se sacrifica y no reclama, la respuesta era distanciarse como si yo hubiera cometido un pecado imperdonable. Esta vez, sin embargo, lejos de hacerme sentir culpable, el silencio me confirmó que había tomado la decisión correcta. Se habían acostumbrado tanto a que bajara la cabeza que no sabían qué hacer cuando dejé de hacerlo. Fueron semanas pesadas, pero no por tristeza, sino por el desgaste mental que implica saber que lo que viene es una pelea larga. Mi abogado me pidió que no respondiera nada, aunque me escribieran, y me explicó los pasos. Preparó la documentación necesaria para iniciar la demanda formal reclamando el dinero como un préstamo familiar impago. Incluso me sugirió ir juntando cada mensaje, recibo y nota que pudiera servir como evidencia. Tenía todo organizado en carpetas digitales y físicas, porque conocía a mi familia lo suficiente como para anticipar que iban a negar hasta el color del cielo si con eso podían quedar como víctimas. Un miércoles por la mañana firmé los documentos para iniciar el proceso legal. Esa misma tarde, como si mis padres hubieran sentido una especie de alarma espiritual, comenzaron las llamadas. La primera fue de mi mamá, que no contesté. Luego vino una avalancha de mensajes donde mezclaba llanto, reclamos y chantajes emocionales. Decía que cómo era posible que yo quisiera llevar a mis padres, mis propios padres, a enfrentarse a abogados, que iban a pensar los vecinos si se enteraban, que por qué estaba sacando los trapos sucios. Que ellos solo querían paz. En su voz había ese tono dramático que usó toda la vida para manipularnos, esa mezcla de culpa, decepción y victimización que ella domina como si fuera un idioma. Me decía que esa no era la familia que ella había criado, que yo estaba dividido por no sé quién y que seguro alguien me estaba metiendo ideas en la cabeza. Un rato después, mi papá mandó un mensaje que no tenía ni una pizca de vulnerabilidad. Él no llora, él no suplica, él amenaza. Es su estilo desde siempre. Me escribió diciendo que estaba actuando como un desconocido, que él jamás imaginó que un hijo suyo lo llevaría a un tribunal y que yo estaba traicionando la sangre que corría por mis venas. Me soltó la frase típica de él, esa que dice cada vez que algo lo molesta, que yo estaba faltándole al respeto. Como si yo no hubiera sido el mismo hijo al que empujó durante años a ser el adulto de la familia desde que era adolescente. Leer su mensaje me dio una mezcla de rabia y cansancio, un cansancio profundo, más emocional que físico, como si hubiera pasado toda mi vida sosteniendo algo y apenas ahora me estaba dando cuenta de lo agotado que estaba. Lo que sí ignoré por completo fueron los mensajes de mis hermanos, porque eso sí me calentaron la sangre más de una vez. El mayor me dijo que estaba haciéndolos quedar como unos aprovechados y que yo sabía que no lo eran, lo cual era una ironía que casi me hizo reír, porque justamente eso eran, aprovechados profesionales. El menor dijo que estaba siendo exagerado, que no todo en la vida era dinero y que yo debía dejar de comportarme como si fuera mejor que ellos solo porque me iba bien económicamente. Ese comentario me cayó especialmente mal porque demostraba lo poco que entendían. No era un tema de ser mejor, era un tema de que ya no iba a dejar que siguieran tomándome por el pendejo que paga todo. Mi abogado me dijo que no respondiera nada, que dejara que hablaran solos y que no cediera a la presión emocional. Seguimos adelante y se notificó formalmente a mis padres de la demanda. Ese fue el momento en que la bomba explotó de verdad. Mi mamá me llamó enloquecida, llorando como si yo la hubiera despojado de su casa. En medio de su llanto repetía que yo estaba destruyendo a la familia, que todo esto se podría haber resuelto hablando,
que cómo se me ocurría citarla legalmente como si fuera una criminal. Intentó varias veces decir que ella nunca prometió devolverme nada. Pero yo tenía guardado el mensaje donde decía claramente que cuando estuvieran mejor me pagarían lo que pudieran y ese texto era suficiente para bloquear cualquier intento de negar la deuda. A los pocos días, mi tía, que vive en California y que parece enterarse de todo aunque nadie le cuente nada, decidió intervenir con un mensaje larguísimo. Me dijo que estaba dejando que el orgullo me ganara, que la familia era lo único que teníamos en esta vida, que mis padres ya habían sacrificado mucho por mí y que yo tenía que entender que ellos no estaban en posición de devolverme el dinero. Cada palabra de su mensaje era una muestra perfecta de cómo funciona la mentalidad en mi familia. Cuando ellos necesitan algo, todos debemos movilizarnos, pero cuando tú necesitas justicia o reciprocidad, eres egoísta. Lo más curioso es que mi tía jamás aportó un centavo para ayudar a mi papá cuando estuvo enfermo, pero ahora sí tenía opiniones sobre lo que yo debía hacer con mi dinero. A partir de ese punto, mis hermanos empezaron a actuar como si fueran el comité de defensa familiar. El mayor me acusó de ser un ingrato, de olvidarme de dónde venía y de faltarle el respeto a mis papás. El menor empezó a publicar indirectas en sus redes sociales, cosas como que había gente que traicionaba a su propia sangre por unos cuantos billetes. Me etiquetó incluso en uno de esos comentarios, como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. Ni siquiera me molesté en responder porque no iba a caer en el juego infantil que ellos querían iniciar. Estaban más preocupados por la apariencia que por las consecuencias reales de sus actos. Mientras todo esto pasaba, mi abogado me mantuvo al tanto de cada paso y me explicó que en poco tiempo entraríamos en la etapa de mediación obligatoria. Sabía que mi familia iba a resistirse hasta el último momento, pero también sabía que, una vez sentados frente a terceros neutrales, las cosas cambiarían drásticamente. Él estaba completamente seguro de que el caso era fuerte porque todas las pruebas estaban en mi favor. Yo solo tenía que aguantar la presión emocional, no bloquearme y no devolverme. Me dijo que muchas familias intentan manipular emocionalmente para evitar llegar a acuerdos formales, pero que si yo aguantaba, iba a obtener lo que me correspondía. Durante esas semanas noté algo curioso. Aunque mis padres y mis hermanos actuaban indignados, ninguno dio un paso real para resolver la situación por fuera del proceso legal. Nadie ofreció sentarse conmigo, nadie intentó devolver aunque fuera una parte mínima, nadie mostró intención genuina de arreglar las cosas. Solo esperaban que yo cediera por culpa o costumbre, que me quebrara emocionalmente y cancelara todo. Se habían acostumbrado tanto a que yo cediera que no sabían qué hacer ante alguien que ya no estaba dispuesto a retroceder. El día que recibieron la notificación oficial de la mediación, el tono de los mensajes cambió. Mi mamá dejó de llorar y empezó a sonar más desesperada. Mi papá dejaba mensajes de voz donde repetía que yo era el responsable de cualquier consecuencia que esto trajera, que si la casa se perdía, era culpa mía por querer meter abogados. Mi hermano mayor me escribió diciéndome que la mediación era innecesaria y que podía retirarla si quería evitar más problemas. Mi hermano menor, en cambio, me dijo que era un monstruo, que no podía creer que estuviera arruinando la vida de mis padres por un capricho y que él no quería volver a hablarme nunca. Mientras escuchaba todas esas quejas, insultos y reclamos, sentí una mezcla rara de emociones. Una parte de mí estaba cansada en lo profundo, otra estaba furiosa y otra, más silenciosa, estaba increíblemente tranquila. Tranquila porque por primera vez en mi vida no estaba permitiendo que me pisotearan. Tranquila porque entendí algo muy simple, la gente que te exige sacrificios sin dar nada a cambio nunca se va a detener hasta que tú mismo pongas un límite firme. Y yo finalmente lo había puesto. El proceso siguió avanzando. Las semanas pasaron entre documentos, correos con el abogado y nuevos ataques pasivo-agresivos de parte de la familia. Cuando por fin llegó la fecha de la mediación, sentí una mezcla extraña entre ansiedad y alivio. Había soportado todo lo que se suponía que debía soportar. Había guardado cada mensaje, cada prueba, cada palabra manipuladora. Ya no había vuelta atrás. Y aunque sabía que la mediación iba a ser apenas el inicio real de la confrontación, también sabía que el simple hecho de haber llegado hasta ahí significaba que ya no podían ignorar lo que habían hecho. Ya no podían barrerlo bajo la alfombra. Ya no podían reírse de mis reclamos ni minimizar mi aportación. Y aunque les pesara aceptarlo, iba a quedar claro que mis ahorros no eran un regalo ni una obligación moral, sino un esfuerzo real que merecía respeto. Y eso, aunque a ellos les ardiera, era apenas el comienzo de que finalmente pusieran los pies en la tierra. Actualización 2.
Habían pasado un poco más de 2 meses desde que inicié formalmente el proceso legal y desde que mi familia empezó la relación de guerra silenciosa que siempre habían usado como arma para manejarme. Solo que esta vez no les funcionó. Durante esas semanas, el desgaste emocional se volvió algo constante, aunque ya no me afectaba como antes. No era tristeza ni culpa, era más bien una especie de agotamiento mezclado con una claridad que nunca había tenido. Una claridad que surgió en cuanto decidí dejar de ser el hijo que resolvía todo sin pedir nada a cambio. La mediación estaba programada y ese día se sentía como un punto sin retorno para todos, porque era la primera vez que tendrían que enfrentar frente a alguien externo lo que hicieron con mis ahorros. Estaba completamente consciente de que ellos no iban a tomar bien la situación y que iban a intentar convertir aquello en un espectáculo de victimización, pero también sabía que la diferencia entre sus palabras y los hechos era tan grande que difícilmente podrían sostener su versión cuando el mediador empezara a revisar cada documento. El día de la mediación llegó y desde que entré al edificio sentí esa mezcla de tensión y determinación que solo aparece cuando sabes que estás haciendo algo correcto aunque incomode a todos. El abogado me había explicado el proceso varias veces, una reunión donde ambas partes hablan con un mediador neutral, alguien que no toma bando sino que intenta que se llegue a un acuerdo que evite ir a juicio, porque un juicio sería más largo, más caro y más desgastante para todos. Yo estaba dispuesto a resolverlo ahí, pero no a costa de ceder lo que me correspondía. Cuando entré a la sala, ya estaban mis padres y mis 2 hermanos sentados, todos con esa expresión rígida que mezcla molestia, soberbia y un poco de miedo. Mi mamá tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. Mi papá mantenía la mirada desafiante, como si el mediador y mi abogado fueran enemigos que habían invadido su terreno. Mis hermanos parecían más nerviosos que otra cosa, especialmente cuando me vieron entrar y evitaron mirarme directamente. El mediador comenzó explicando las reglas, las opciones y la intención del proceso. Habló con voz calmada y neutral, algo que contrastaba con la tensión evidente en mi familia. Mi abogado tomó la palabra y expuso el caso con claridad. El dinero que transferí no fue un regalo, había evidencia escrita donde mi mamá reconocía que era algo que me devolverían cuando pudieran. Y además existían facturas y pruebas de que todo el monto se usó en reparaciones de la casa. No hubo exageraciones ni ataques, solo hechos claros. Cuando terminó, se hizo un silencio incómodo que duró varios segundos. Mi papá fue el primero en responder y lo hizo como yo esperaba, mezclando negación, indignación y el famoso discurso de que la familia no debería resolver sus problemas entre extraños. Dijo que la casa era suya, que él había trabajado toda su vida para mantenerla y que yo estaba intentando apropiarme de algo que no me correspondía. Intentó insistir en la idea absurda de que mi aportación había sido un regalo, ignorando por completo que había mensajes respaldando lo contrario. El mediador lo interrumpió con respeto pero con firmeza, recordándole que los hechos importaban más que las percepciones y que, legalmente, si existía evidencia de que la intención era reembolsar ese dinero, no podía ser tratado como un regalo. Mi mamá, entre sollozos, dijo que yo estaba exagerando y que jamás imaginó que su propio hijo la llevaría a una instancia legal, que estaba sufriendo y que esta situación la estaba enfermando. El mediador le pidió que se concentrara en los hechos y no en los sentimientos, porque entendía que era un proceso doloroso, pero la función de la mediación era resolver un conflicto, no medir quién sufría más. Mi hermano mayor intervino diciendo que yo estaba haciendo esto porque me sobraba el dinero y que no tenía necesidad de recuperar nada. Mi abogado respondió con calma, diciendo que el derecho no se pierde por el hecho de que la persona tenga buena situación económica. Señaló que yo no estaba pidiendo nada excesivo, sino únicamente que se respetara la promesa que ellos mismos habían hecho. Fue entonces cuando el mediador presentó las opciones: devolver el dinero en pagos mensuales bajo un acuerdo legal o reconocerme como copropietario proporcional de la casa. Ahí mi papá perdió por completo el control. Golpeó la mesa con la mano abierta y dijo que eso jamás iba a pasar, que yo nunca tendría parte de su casa y que prefería ver la casa reducida a cenizas antes de que yo figurara como propietario. Su reacción hizo que todos en la sala quedaran en silencio. Mi mamá intentó calmarlo mientras lloraba aún más fuerte. Mis hermanos estaban muertos de vergüenza o furia, no lo sé. Yo solo observaba, sintiendo que todo eso era la confirmación exacta de que la decisión de iniciar el proceso legal era la correcta. El mediador, lejos de asustarse por el arranque de mi papá, le explicó con serenidad que si se negaban a cualquiera de las dos opciones,
El caso continuaría hacia un juicio y que un juez tenía la facultad de ordenar incluso la venta de la casa si fuera necesario para cubrir la deuda. Esa frase hizo que mi mamá dejara de llorar por unos segundos, como si acabara de procesar el alcance real del problema. Mi hermano menor dijo que eso era injusto, que cómo podía ser posible que por un simple malentendido se arriesgara la casa donde crecimos. El mediador explicó que no era un simple malentendido, sino un acuerdo económico incumplido. Mi hermano mayor preguntó si no había forma de evitar darle dinero a alguien que no lo necesitaba. El mediador respondió que no podía modificar los hechos ni ignorar las pruebas solo porque les resultara inconveniente. Tras un rato de discusiones y explicaciones, el mediador pidió un receso para que mi familia conversara entre ellos. Yo salí con mi abogado al pasillo. Él me dijo que todo iba exactamente como él había previsto y que la reacción exagerada de mi papá iba a jugar en mi favor porque demostraba resistencia irracional al diálogo. Cuando regresamos a la sala, mi familia estaba visiblemente más calmada. Sus rostros mostraban resignación más que enojo. Mi mamá tomó la palabra y, con la voz cansada, dijo que elegirían la opción del plan de pagos. Intentó suavizarlo diciendo que era para evitar más conflictos, pero todos sabíamos que lo hacían porque era lo único que les quedaba. El mediador explicó que, por ley, los pagos podían dividirse entre todos los ocupantes adultos de la casa y no únicamente entre mis padres. Cuando escucharon eso, mis hermanos voltearon a verme como si acabaran de recibir una bofetada. Mi hermano menor protestó, diciendo que no tenía por qué pagar algo que no había pedido, pero el mediador fue claro, el beneficio de las reparaciones fue compartido y, por lo tanto, la responsabilidad también podía compartirse. El acuerdo tomó forma. El mediador redactó un borrador con las cantidades, las fechas de pago, las consecuencias por incumplimiento y la firma de todas las partes. Mis padres lo firmaron con una mezcla de rabia y resignación. Mis hermanos lo hicieron a regañadientes, especialmente el menor, que murmuraba que todo esto era culpa mía y que yo estaba destruyendo a la familia por un capricho. Cuando llegó mi turno de firmar, sentí algo extraño, no satisfacción ni venganza, sino una sensación de cierre, de haber hecho lo que durante años fui incapaz de hacer. Poner un límite claro y defenderlo incluso cuando los demás lo odiaran. Al final de la sesión, nadie me miró. Mi mamá salió sin levantar la vista del suelo. Mi papá salió sin despedirse ni siquiera del mediador. Mis hermanos caminaron detrás de ellos como si estuvieran saliendo de un funeral. Yo me quedé unos minutos más en la sala con mi abogado revisando los puntos finales del acuerdo. Él me dijo que, aunque la mediación había sido dura, habíamos logrado exactamente lo que buscábamos, un compromiso legal que me garantizaba el reembolso de mis ahorros. Añadió que, si incumplían, el camino hacia juicio estaba claro y sería aún más contundente que la mediación. Esa noche llegué a mi departamento y por primera vez en mucho tiempo sentí un tipo de tranquilidad que no conocía. No era una victoria en el sentido convencional, porque la relación con mi familia estaba rota y sabía que nada sería igual. Pero era una victoria personal, la clase que te demuestra que no tienes por qué ser siempre el salvavidas de gente que no mueve un dedo por ti. Y aunque sabía que a partir de ese día probablemente me convertiría en la figura odiada de la familia, también supe que había tomado una decisión que me sacaba por fin del papel que ellos habían escrito para mí desde que era niño. Una decisión que me pertenecía completamente. Actualización final. Había pasado alrededor de medio año desde la mediación y el acuerdo de pagos. En ese tiempo, las cosas se acomodaron a una especie de normalidad extraña, una donde mi familia y yo parecíamos coexistir en mundos separados aunque estuviéramos a pocos minutos de distancia. Cada mes recibía la transferencia pactada, y aunque podría haber sido un momento incómodo o cargado de emociones, lo cierto es que se volvió un trámite silencioso, casi mecánico. Ninguno de ellos adjuntaba mensajes, disculpas, explicaciones ni intentos de suavizar lo ocurrido. Era como si enviar el dinero fuera la única forma de comunicarse conmigo, y ni siquiera era comunicación, sino cumplimiento de una obligación que aceptaron porque no tenían alternativa. Curiosamente, lejos de dolerme, eso me hacía sentir una tranquilidad que nunca había tenido con ellos. Era una demostración práctica de que el límite que puse funcionó y que, por primera vez, ellos no podían burlarlo. Durante esos 6 meses, no faltaron intentos indirectos de hacerme sentir culpable. Mi tía insistía cada pocas semanas con mensajes llenos de dramatismo sobre la importancia de la familia y lo peligroso que era dejar que el dinero nos dividiera. En cada mensaje dejaba claro que, en su opinión, yo era el responsable de todo,
que el simple hecho de haber involucrado abogados me ponía en una categoría de hijo frío o distante, términos que ella usaba como insulto disfrazado de preocupación. Mi mamá, de vez en cuando, enviaba mensajes cortos que parecían escritos para provocar una sensación de obligación emocional, cosas como que extrañaba la familia unida, que las cosas nunca habían sido así, que ella no entendía en qué momento yo había cambiado tanto. Nunca mencionaba lo que ellos hicieron, nunca hablaba de los mensajes donde prometió devolverme el dinero, nunca aceptaba ni una parte mínima de responsabilidad. Su estrategia era pretender que todo surgió de la nada y que yo era el elemento que descompuso algo que, según ella, estaba bien. La distancia comenzó a sentirse tan estable que, en cierto punto, casi pensé que todo seguiría así indefinidamente, ellos pagando lo pactado, ignorando el problema de fondo y refugiándose en la narrativa de que yo era el culpable. Sin embargo, la realidad es que ese estado no podía durar para siempre. A finales del 6º mes recibí una llamada de mi mamá después de un largo silencio. Su nombre apareciendo en la pantalla me provocó una sensación que no sabría describir del todo, no era ansiedad ni enojo, pero sí una mezcla de alerta y cansancio anticipado. Contesté principalmente por curiosidad, porque nunca llamaba a menos que hubiera algo detrás. Su voz al principio fue calmada, pero tenía ese tono nervioso que usa cuando quiere dar un rodeo antes de llegar al punto. Habló de cosas triviales, intentó preguntarme por el trabajo, mencionó incluso que había visto una foto mía en redes sociales, como si quisiera recordar que, en teoría, seguíamos siendo familia. Después de unos minutos, dejó caer lo que realmente quería decir. Me dijo que quería que regresara a las reuniones familiares y que esperaba que pudiéramos sanar lo que llamó este malentendido. La palabra malentendido me pareció un insulto disfrazado de paz. No estaba hablando de un comentario fuera de lugar ni de una discusión por un asunto menor. Estábamos hablando de que literalmente vacié mis ahorros para que arreglaran una casa que no era mía, de que me trataron como si estuviera intentando robarles, de que se rieron en mi cara cuando pedí condiciones razonables, de que me insultaron, me ignoraron y me atacaron emocionalmente cuando intenté arreglarlo por las buenas. Llamarlo malentendido era una forma elegante de decir que prefería que yo olvidara lo ocurrido sin que ellos asumieran responsabilidad. Escuché todo lo que tenía que decir, sin interrumpirla. Cuando terminó, con esa voz cargada de expectativa que buscaba que yo dijera que sí, simplemente le respondí que no tenía interés en volver a ese tipo de dinámicas. Le expliqué que no buscaba venganza ni conflicto, pero que tampoco iba a regresar a un ambiente donde me consideraban útil solo cuando necesitaban dinero. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo que mi papá se sentía humillado por todo lo ocurrido, que no entendía cómo su propio hijo había sido capaz de arrastrarlo a una mediación. Dijo que él esperaba una disculpa algún día. Esa parte me sacó una risa amarga. Le respondí que, antes de hablar de disculpas, él debía reconocer cómo me trató, cómo reaccionó cuando le pedí algo tan razonable como un acuerdo justo, y cómo intentó negar responsabilidad de forma violenta y humillante. Le dije que no iba a pedir perdón por defenderme. Ella no respondió a eso, como si hubiera sido una frase en otro idioma. Evitó por completo confrontar la realidad y simplemente dijo que esperaba que, con el tiempo, yo cambiara de opinión. Terminamos la llamada sin gritos ni insultos, pero con una sensación clara de que ella no entendía, no aceptaba y no aceptaría jamás la idea de que yo no estaba dispuesto a volver al rol de proveedor silencioso. Con el paso de los meses, la relación con mis hermanos también se transformó. El mayor, después de algunos pagos, dejó de enviar los mensajes pasivo-agresivos y se limitó a transferir su parte sin más. No sé si lo hacía por obligación o resignación, pero al menos había dejado la necesidad de atacarme. El menor, en cambio, seguía siendo un foco constante de reproche. En varias ocasiones, su parte del pago venía acompañada de un mensaje que intentaba hacerme quedar como el villano de la familia, diciendo cosas como que algún día me iba a arrepentir o que recordara que el dinero no lo era todo. Su rabia no tenía nada que ver con justicia, sino con comodidad. Lo molestaba que, por primera vez en su vida, tuviera que asumir responsabilidad real por algo. Lo irritaba que yo hubiera roto la dinámica donde él vivía sin aportar nada mientras yo, por obligación moral inventada, cargaba con todo. Hubo un punto en que pensé si valía la pena intentar recuperar algún vínculo con ellos, pero cada vez que consideraba la opción, me recordaba la primera reunión con el abogado. La risa de mis hermanos cuando mencioné que quería un acuerdo justo,
La manera en que mi padre golpeó la mesa y declaró que prefería quemar la casa antes de reconocer que yo tenía derecho a algo. No se trataba de un solo evento, sino de una acumulación de actitudes y patrones que habían definido mi relación con ellos durante toda mi vida. Lo que pasó no había ocurrido de la nada, era la culminación de años en que me acostumbré a ponerlos por delante incluso cuando ellos no movían un dedo por mí. Cuando recibí el pago del sexto mes, algo se sintió distinto. No porque hubiera más dinero ni porque representara un avance particular, sino porque entendí algo fundamental, ya no había vuelta atrás. La brecha estaba trazada. Incluso si el dinero se reembolsaba por completo, la relación no iba a volver a ser lo que fue. Y eso estaba bien. Durante años pensé que tener distancia con la familia era una tragedia, una señal de fracaso, pero ahora entendía que a veces es exactamente lo contrario. Es un acto de protección, un acto de dignidad, un acto de supervivencia emocional. Un par de semanas después, recibí otra llamada de mi mamá, mucho más corta que la anterior. Esta vez no lloró ni intentó convencerme de asistir a reuniones familiares. Simplemente me dijo que esperaba que algún día entendiera que ellos hicieron lo mejor que pudieron. No respondí nada más que un simple que ya no iba a discutir sobre el tema. Y no porque no tuviera argumentos, sino porque comprendí que no importaba cuántas explicaciones diera, nunca iban a aceptar su responsabilidad. En los meses que siguieron, seguí recibiendo los pagos puntuales. No hubo más llamadas, ni intentos desesperados por arreglar la situación a su manera. Parecía que habían aceptado, aunque fuera a la fuerza, que yo ya no era el hijo al que podían empujar a resolver todo sin pedir nada a cambio. Y eso, más que cualquier pago o reconocimiento legal, fue lo que realmente me hizo sentir que había recuperado algo más valioso que el dinero, había recuperado mi lugar en mi propia vida. Por primera vez no era el pilar obligado, el soporte automático, la cartera ambulante ni el hijo que se dejaba moldear. Era simplemente un adulto que decidió dejar de vivir bajo un contrato emocional que jamás firmó. Nada volvió a ser igual, y con el tiempo entendí que no tenía que serlo. A veces, para que algo mejore, tiene que romperse por completo. Y aunque mi familia quisiera verme como la pieza que fracturó todo, la verdad era mucho más simple, yo solo fui el primero que dejó de doblegarse. Y una vez que abres los ojos, es imposible volver a cerrarlos.